Abril de 1945. Tras 5 años de guerra, el Ejército Rojo se encuentra a orillas del río Oder, en el este de Alemania. La capital nazi y el búnker de Hitler están a 60 kilómetros, pero el partido nazi y la Wehrmacht se preparan para luchar hasta el amargo final en la última contienda de la Segunda Guerra Mundial, la batalla por Berlín. La Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin en abril del 45, pero el capítulo final del Frente Oriental será dramático y sangriento. El ejército alemán, que una vez estuvo a las puertas de Moscú, se prepara ahora para el asalto soviético. El Ejército Rojo había llegado en enero al río Oder, a 60 kilómetros de la capital alemana, pero problemas logísticos y la necesidad de asegurar los flancos retrasan la ofensiva. Los planificadores esperan comenzar en mayo, pero Joseph Stalin teme que los aliados occidentales, que avanzan con rapidez, lleguen antes. Aunque el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, asegura personalmente a Stalin que no marcharán sobre Berlín, Stalin no confía en él y ordena que el ataque final comience semanas antes de lo previsto. El plan soviético consiste en que 3 grupos de ejércitos converjan sobre la capital nazi. El mariscal Zhukov, con el primer frente bielorruso, debe romper las líneas alemanas en Silov y avanzar hacia el corazón de Berlín por la carretera principal. El mariscal Konev, al mando del primer frente ucraniano, envolverá las ciudades del sur, aunque no necesariamente entrará. El mariscal Rokossovsky, con el segundo frente bielorruso, iniciará su avance días después del asalto principal y protegerá el flanco norte. Para capturar la guarida de la bestia fascista, como los soviéticos llaman a la ciudad, el Ejército Rojo reúne una fuerza colosal. 2.5 millones que incluyen a más de 150,000 polacos, 6,000 tanques y autopropulsados, 40,000 piezas de artillería y 7,500 aviones de combate. Son soldados experimentados, pero exhaustos por los combates constantes y preparaciones. Frente a ellos, el grupo de ejércitos Vístula, bajo el mando del general Gotthard Henrici, y parte del grupo de ejércitos centro, dirigidos por el mariscal Ferdinand Schöne, enfrentan una gran tarea. Cuentan con 1 millón de hombres, 1,500 tanques y autopropulsados, 10,000 piezas de artillería y 2,000 aviones. Algunas unidades son capaces, como las divisiones Waffen-SS y ciertas divisiones Panzer, pero muchas otras están por debajo de su fuerza normal, mal entrenadas y organizadas o formadas por milicias del Volkssturm. Los planes defensivos también son improvisados. Hay 3 zonas designadas de defensa en Silov, pero reina la confusión, aunque la única esperanza alemana es resistir al Ejército Rojo en el Oda. No tienen ni la fuerza ni la movilidad para contrarrestar una ruptura soviética. En la víspera de la batalla, los soldados de ambos bandos se aferran a distintos motivos para combatir. Muchos alemanes temen que los soviéticos tomen represalias por los crímenes alemanes en la URSS. Tenemos que ganar esta guerra. Si los otros ganan la guerra y nos hacen solo una fracción de lo que nosotros hemos hecho en los territorios ocupados, no quedará ni un solo alemán en pocas semanas. Otros siguen luchando por lealtad a sus camaradas, o porque aún creen en las armas maravillosas del Führer, o en los rumores de una futura alianza con británicos y estadounidenses contra los soviéticos. También temen a la policía militar, apodada perros con cadena y responsables de la disciplina. Los soldados soviéticos también tienen múltiples motivos. Algunos buscan venganza por la destrucción causada por los alemanes en su país, un sentimiento reflejado en declaraciones. No habrá piedad. Sembraron el viento y ahora cosechan el torbellino. Otros más son impulsados por el miedo a la policía secreta soviética, mientras que otros son comunistas convencidos y leales. Tanto alemanes como soviéticos siguen sujetos a la disciplina de sus ejércitos. No tienen muchas opciones para detenerse, a menos que la estructura de mando de uno u otro lado así lo decida. El 16 de abril del 45, la batalla de Berlín comienza con un estruendoso bombardeo soviético a lo largo de los ríos Oder y Neisse. Miles de proyectiles golpean las posiciones alemanas antes de que el Ejército Rojo inicie su avance. En Zielou, los alemanes se han replegado inteligentemente más allá de la cortina de fuego y esperan a que cese para volver a ocupar sus defensas. Los soviéticos encienden reflectores para cegar a los alemanes, pero en realidad marcan los blancos para los tiradores enemigos.
Las unidades soviéticas luchan cuesta arriba sobre terreno blando, mientras los vehículos son presa fácil en las pocas carreteras y el ataque se atasca en pocas horas. Zhukov había planeado reservar sus ejércitos de tanques para generar la ruptura tras capturar las colinas, pero la presión política es inmensa y comete un error. Ordena a los tanques avanzar a través de la infantería que se encuentra en tierra, lo que provoca confusión, atascos y aún mayores pérdidas. Por 3 días, los soviéticos se abren paso a fuego por las alturas de Silo y alcanzan las tierras altas enfrentando una resistencia alemana feroz. El T-34 del sargento Gottlieb, tripulante de un tanque, es alcanzado en la pendiente. Un estruendoso impacto sacudió el tanque. Un proyectil enemigo había golpeado el lado derecho de la torreta, pero el proyectil alemán solo rozó el blindaje sin lograr penetrarlo. El cargador Trachenko quedó aturdido. A la izquierda noté a 2 alemanes con Panzerfaust en una trinchera. Giré el tanque hacia la izquierda, aceleré y los arrollé con las orugas. Finalmente, el 19 de abril, Zhukov rompe la línea alemana y acelera su avance al oeste. Más al sur, el plan artillero de Konev es más eficaz y las defensas alemanas son más débiles, por lo que el ejército cruza el río Neisse con facilidad y se lanza hacia el oeste. El soldado alemán Karl Pavlik es uno de los miles que se rinden. No teníamos dónde escondernos. El aire estaba lleno de silbidos y explosiones. Sufrimos pérdidas terribles. Los que sobrevivieron corrían como locos por trincheras y búnkeres, tratando de salvarse. Estábamos paralizados de terror. Stalin permite entonces a Konev girar al norte en dirección a la ciudad para aprovechar su éxito, lo que da pie a un debate sobre si planeó que sus 2 mariscales compitieran entre sí por el honor de tomar Berlín. Otro debate persiste sobre el desempeño de Zhukov en Silov. Algunos piensan que sacrificó fríamente la vida de sus hombres y cometió errores tácticos, mientras que otros enfatizan que enfrentarse a una posición fortificada en terreno elevado, bajo presión política por una victoria rápida, inevitablemente costaría vidas. Los saltos de Silov costaron 33.000 vidas soviéticas y unas 12.000 alemanas. Desde el 20 de abril, cumpleaños de Hitler, los 2 frentes principales soviéticos avanzan a toda velocidad hacia Berlín, y su tarea ahora es rodearla. El avance soviético se ralentiza por los densos bosques y pantanos, por las dificultades logísticas para abastecerse y por la resistencia alemana, desorganizada pero feroz, especialmente por parte de los equipos armados con Panzerfaust, armas antitanque. Tanto Zhukov como Konev exigen cada vez más velocidad y pronto las unidades rojas llegan a los suburbios de Berlín. Desde el 21 de abril, la artillería soviética comienza a bombardear el centro. A medida que el frente se desintegra, el mando alemán colapsa. Los soviéticos capturan el búnker de mando de la Wehrmacht en Wunsow y Berlín pierde contacto por varios días con el 56 Cuerpo del ejército del general Helmut Weidling. La confusión es tal que 2 comandantes alemanes distintos condenan a muerte a Weidling, pero termina nombrado comandante de la defensa de Berlín. El 22 de abril, Hitler sufre un colapso nervioso en su búnker, grita a sus generales y admite que la guerra está perdida, aunque pronto recupera el ánimo entre planes irreales de contraataques decisivos por parte de los generales Steiner, Wenck y Busse. Mientras, muchos altos jerarcas nazis huyen en lo que se conoce como el vuelo de los faisanes. Himmler, Göring, Dönitz y Speer aprovechan para escapar. Himmler incluso ofrece en secreto negociar con los aliados occidentales a través del Congreso Judío Mundial y la Cruz Roja, pero británicos y estadounidenses lo rechazan. Los civiles, sin embargo, quedan atrapados en el fuego cruzado. Frieda Schulze, residente de Radland al sur de Berlín, no sabe qué hacer al ver una columna de soldados alemanes. Rápidamente huimos al bosque juntos sin saber a dónde ir. Durante la noche, infantería alemana pasó junto a nosotros en dirección oeste. Preguntamos a uno de los vecinos de Radland si deberíamos ir con ellos y nos respondió: deben estar cansados de vivir. El 24 de abril, las fuerzas soviéticas cortan parte de 2 ejércitos alemanes al este de Berlín, en lo que los alemanes llaman la Bolsa de Halve, llamado también el Grupo Frankfurt-Guben. Entre 80.000 y 200.000 soldados de los ejércitos 9º y 4º Panzer quedan atrapados en un caldero cada vez más estrecho, con comida y munición limitadas y bajo ataques aéreos. El comandante del 9º ejército, Theodor Busse, y el general Wenck desafían las órdenes de Hitler de aliviar Berlín e intentan reunirse para salvar a la mayor cantidad de hombres, dejando a los civiles de la Bolsa y de Berlín
a su suerte. Las fuerzas alemanas en la bolsa intentan abrirse paso hacia el oeste con los pocos vehículos blindados que quedan. Miles de civiles aterrados se unen en las columnas desordenadas, que a menudo abandonan a sus heridos e incluso pasan sobre ellos con los vehículos mientras intentan escapar. El 28 de abril, unos 25.000 alemanes atraviesan las líneas soviéticas en el sur de Berlín y recorren 50 kilómetros a través de territorio enemigo para unirse con el ejército de Wenck. Pero la mayoría muere en el intento, en uno de los episodios más sangrientos de la operación sobre Berlín. Mientras se desarrolla el drama de Halve, el 25 de abril el ejército cierra el cerco sobre Berlín y se encuentra con fuerzas estadounidenses en el Elba, en Torgau. Mientras se desarrolla la operación de Berlín, ambos bandos siguen cometiendo crímenes de guerra a gran escala. Oficiales alemanes de las SS, del ejército y de la policía militar ejecutan sumariamente a miles de sus propios soldados por supuesta cobardía. Los soldados alemanes saquean almacenes y tiendas y masacran a prisioneros de guerra soviéticos e italianos, así como a trabajadores forzados. También funcionarios nazis asesinan prisioneros políticos en un último acto de venganza. No lejos de Berlín, en los campos de concentración de Sachsenhausen y Ravensbrück, este último solo de mujeres, se cometen más atrocidades. Las SS obligan a miles de prisioneros a las marchas de la muerte para ahogarlos al llegar al mar Báltico. Disparan a quienes no pueden continuar, mientras que otros mueren de agotamiento. Miles de cadáveres cubren los caminos, aunque los soviéticos logran liberar a varios cientos que fueron abandonados en los campos. Carmela Fluch sobrevive a Ravensbrück. 2 o 3 semanas después de la liberación, un general ruso vino a la enfermería. Dio una impresión excelente, educado, inteligente, y me entusiasmó su hermoso ruso. Un intérprete traducía. Dijo, entre otras cosas, que estaba feliz de poder traernos noticias de libertad y que haría todo lo posible por curarnos y ayudarnos a olvidar el horrible tiempo del fascismo. Estábamos muy conmovidas, y él también. El Ejército Rojo también comete crímenes de guerra, muchos de los cuales son tolerados o alentados por sus oficiales. Por ejemplo, agrupan a prisioneros de guerra soviéticos liberados y los envían al frente sin la atención adecuada ni entrenamiento, lo que provoca numerosas muertes. Las tropas soviéticas saquean tiendas y hogares, enviando objetos domésticos a sus familias, pero conservando artículos de lujo como relojes. Matan con frecuencia a civiles alemanes, pero el crimen más generalizado es la violación. Un acto que Stalin describió como algo trivial. Los historiadores estiman que los soviéticos violaron entre 100.000 y 130.000 mujeres solo en Berlín, de las cuales unas 10.000 se suicidaron después. Algunas víctimas no eran alemanas, sino que eran trabajadoras forzadas, algunas de la Unión Soviética. Algunos tribunales soviéticos condenaron a ciertos responsables, pero la mayoría quedó impune. Aunque la historia oficial soviética y luego rusa negó la magnitud de estas violaciones, un informe de 1945 del comisario Vladimir Semyonov reconoce el problema. A pesar de la orden del Consejo de Guerra sobre el cambio de comportamiento hacia los alemanes, aún hay muchos casos de violación de mujeres. Las motivaciones de esta violencia sexual varían: el deseo de humillar al enemigo derrotado, la presión de grupo para demostrar virilidad o integrarse, la indisciplina militar o la venganza por las violaciones masivas cometidas por alemanes en la Unión Soviética. Muchos de estos crímenes de soviéticos y alemanes ocurren dentro de la ciudad, que desde el 25 de abril se encuentra rodeada y sitiada. Pese a las fantasías persistentes de Hitler sobre contraataques liderados por ejércitos que ya no obedecen sus órdenes, no existe ninguna esperanza de aliviar Berlín. Las defensas alemanas están más desorganizadas que las del río Oder 10 días atrás. Barricadas improvisadas bloquean las calles y los alemanes concentran sus esperanzas en defender el anillo ferroviario del centro. Han dividido Berlín en zonas defensivas y dispersan sus mejores unidades restantes, incluyendo tropas de las Waffen-SS de Escandinavia, Países Bajos y Francia, para reforzar al Volkssturm, la policía y los batallones Alarm improvisados. El objetivo del Ejército Rojo es la zona Z, que incluye la mayoría de las sedes del gobierno y el búnker de Hitler. También contiene las ruinas calcinadas del Reichstag, antiguo parlamento alemán y ahora símbolo del régimen nazi en la propaganda soviética. La mayor parte de la ciudad está en ruinas,
producto de los bombardeos británicos y estadounidenses, lo que crea posiciones defensivas y obstáculos para atacantes. Los alemanes también planean usar cañones antiaéreos Flakturm en función de defensa terrestre, pero el general Weitling cuenta con no más de 100.000 hombres y solo 60 tanques. Aún permanecen 2.7 millones de civiles en Berlín, ya que las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por evacuarlos. A pesar de la aplastante superioridad soviética en hombres y armamento, tomar el núcleo de una ciudad como Berlín no es tarea fácil. La intérprete del Ejército Rojo, Elena Rechevskaya, se ve impactada por la magnitud de la ciudad. Era una ciudad enorme y desconocida. El humo de incendios ocultaba su contorno y los bloques de edificios en ruinas le dan un aspecto fantasmal. Casi 6 años atrás, desde aquí comenzó una invasión criminal de Europa sin precedentes en crueldad. La guerra ha regresado. El combate urbano en este entorno requiere tácticas especiales, similares a las que el general Vasily Chuikov aprendió en la batalla de Stalingrado. Pequeños grupos tácticos compuestos por infantería, zapadores, lanzallamas, artillería ligera, cañones antitanques y autopropulsados avanzan cuadra por cuadra, bloqueando y limpiando su camino a la fuerza. A medida que el Ejército Rojo se acerca a la zona Z, lucha por cada canal, estación de tren y edificio. El combate es sangriento y caótico. El soldado alemán Helmut Altner se salva por poco. De pronto todo se volvió silencioso, incluso el fuego de infantería enemigo se detuvo. Nos asomamos por encima del borde de la trinchera y luego regresamos. Justo enfrente había un tanque ruso, como un monstruo oscuro a punto de inhalar antes de devorarnos. Entonces nos quedamos paralizados. La escotilla se abrió y apareció una cabeza. ¡No disparen!, sonó de repente en el silencio y contuvimos la respiración. ¡Soldados! ¡No tiene sentido! ¿Quieren morir en las últimas horas de una guerra que ya han perdido? La escotilla se cerró, el motor rugió y el tanque se alejó con estrépito. Pero no todos los encuentros terminan pacíficamente. Para los civiles alemanes atrapados en el combate, la experiencia es infernal. Muchos huyen a las relativamente seguras Torres Flak o a refugios bajo grandes edificios, como la estación de tren. Las condiciones son inhumanas y muchos no logran salir con vida. Oficialmente se llama refugio. Nosotros lo llamamos cueva, inframundo, catacumba de miedo o fosa común. En las zonas bajo control soviético, el Ejército Rojo distribuye alimentos necesarios y restablece servicios como agua para evitar enfermedades. Los ejércitos de Konev y Zhukov finalmente se encuentran. El frente de Konev es retirado de la ciudad y enviado al sur. Si alguna vez hubo una carrera hacia el Reichstag, Zhukov la gana y entran en la zona Z. Asaltan el Reichstag en una lucha sangrienta y sin sentido de 3 días, sufriendo grandes bajas para izar la bandera roja sobre el edificio antes del 1 de mayo. En los días finales, Hitler exige noticias constantes sobre contraataques imaginarios liderados por Steiner y Wenck, que no hay. Hitler y Eva se casan en el búnker y luego se suicidan. No existe evidencia alguna de que escaparan hacia Argentina. Muchos alemanes quedan en estado de shock al enterarse del matrimonio y muerte del Führer. La periodista Margrethe Boveri expresa su amargura. Tengo curiosidad por saber cómo fue. Pocas personas parecen darse cuenta de que este hombre destruyó deliberadamente todo lo que pudo. Creyendo en la victoria, creían que él también creía, pero no lo hacía. El almirante Karl Dönitz se convierte en presidente, aunque está en Flensburgo. Joseph Goebbels se convierte en canciller y tras negociaciones fallidas con los soviéticos, él y su esposa se suicidan junto con sus hijos, como lo harían miles de personas. Varios grupos de alemanes desesperados intentan ahora escapar con ayuda de las últimas unidades SS. El comandante Georg Dies está entre ellos. Nuestra salida fue en dirección a Nauen o Oranienburg. Cruzamos pueblos, a menudo bajo fuego ruso mortal. A los heridos había que dejarlos atrás. Muchos de ellos suplicaban una granada o una bala. Solo podíamos repartir las granadas que nos quedaban para ayudar a estos hombres. Una ambulancia que iba delante de mí, con 2 o 3 filas de camillas, fue alcanzada. Los heridos se aferraban a los costados, gritando. Fue una escena terrible. Diez sobrevive y sigue siendo un nazi sin arrepentimiento. Traudl Junge, una de las asistentes en el Führerbunker, también logra escapar.
y escribe el libro en el que se basa gran parte de la película La Caída. Pero la mayoría, incluido el secretario personal de Hitler, Martin Bormann, muere. Finalmente, el 2 de mayo, el general Weitling rinde la ciudad en ruinas y los restos de sus fuerzas al Ejército Rojo, concluyendo así la batalla de Berlín. El resultado de la operación nunca estuvo en duda, pero la victoria soviética final llega a un costo enorme. En poco más de 2 semanas de combates, el Ejército Rojo sufre al menos 80.000 muertes. Las bajas alemanas son más difíciles de estimar, pero podrían haber sido hasta 100.000 militares y entre 20.000 y 100.000 civiles. Con Hitler muerto y la hoz y el martillo ondeando sobre la capital alemana, la rendición es cuestión de tiempo, y la Segunda Guerra Mundial termina el 8 de mayo. La Unión Soviética erige monumentos prominentes por toda la ciudad, que también sirven como recordatorio para las fuerzas de ocupación aliadas en el contexto de la Guerra Fría. Para los soviéticos es la culminación de la Gran Guerra Patriótica, la victoria final y la retribución contra la Alemania nazi. Para los supervivientes del Holocausto, los trabajadores forzados liberados y prisioneros de guerra, es el final de una pesadilla. Y para los alemanes, es el comienzo de un periodo tenso de ocupación que durará 45 años. Como siempre, pueden encontrar todas nuestras fuentes en la descripción del video. Y si quieren más información de la Segunda Guerra, pueden ver nuestro documental sobre el general Erwin Rommel. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia al que se le antoja una salchicha alemana justo ahora.